Hola, ¿qué tal? Hoy voy a resolver el ejercicio número 2 de la práctica número 1 estática del ciclo 2019-1. Comencemos. Bien, el texto dice lo siguiente. En el sistema de fuerzas mostrado, se conoce el módulo de las fuerzas F1 igual a 10 toneladas fuerza, F2 igual a 15 toneladas fuerza, F3 igual a 20 y F4 y F5 igual a 25 toneladas fuerza. Se pide reducir el sistema de fuerzas a un sistema fuerza par equivalente en el punto A. Respuesta gráfica. Calcule el ángulo entre la fuerza y el momento del ítem A. Descomponga el momento resultante en A en una componente paralela al eje AM y una componente perpendicular. Respuesta gráfica. Bien. Para comenzar con este ejercicio, primero que nada, analicemos la gráfica. Bien. En esta gráfica aparece una placa rígida sobre la cual actúan un total de 5 fuerzas. Algunas fuerzas son paralelas a los ejes y otras forman un determinado ángulo, como por ejemplo esta fuerza, la fuerza F1 y la fuerza F2. Bien, para reducir todo este sistema de fuerzas que se muestra a una sola fuerza, que vendría a ser la resultante, y el momento par en el punto A, tenemos que trasladar las fuerzas. Al momento de trasladar la fuerza F1 hasta el punto A, se va a generar un momento, que vendría a ser el momento de la fuerza F1 con respecto al punto A. De igual manera, cuando trasladamos la fuerza F2 hasta el punto A, se va a generar otro momento que vendría a ser el momento de la fuerza F2 con respecto al punto A. Y así sucesivamente. Luego, cuando ya todas las fuerzas están en el punto A y sumamos vectorialmente, se obtiene que solo va a quedar una fuerza, que vendría a ser la resultante por acá, que actúa en el punto A, y el momento resultante en el punto A, que vendría a ser un momento par. Esto sería el sistema que busco. Listo. Bien, ahora analicemos algunos de los puntos. Por ejemplo, el punto M y el punto A va a ser muy importante para la tercera parte, que es donde me pide un eje, así que tengo que calcular sus coordenadas. M es el punto medio de este segmento. También necesitaría las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto E que me lo dan. Comencemos entonces. Primero que nada, calculemos la resultante. Para ello necesitamos expresar vectorialmente cada una de las fuerzas. Comenzamos con la fuerza F1. Bien, la fuerza F1 está contenido en un plano que forma un determinado ángulo de 60 grados con el plano XY. En la siguiente figura se va a apreciar de mejor manera esta propiedad. Acá está la fuerza F1. Acá hay un ángulo de 60 grados. La descomponemos rectangularmente. Para hacer más fácil la descomposición, podemos trasladar la fuerza F1 de lo que está acá a lo que es acá, a que comience a actuar en este punto. Ahí estaría la fuerza F1. Listo, y acá hay un ángulo de 60 grados. Cuando descomponemos rectangularmente la fuerza F1, se va en un vector que va para acá y otro vector para acá. Este vector es paralelo al eje Z. Este vector de acá nuevamente se descompondría en un vector que va para acá y otro vector que va para acá. Estos dos vectores están contenidos en el plano XY. Este sería su componente en X y su componente en Y. Y esta sería la componente en Z. Bien. Ahora, el módulo de la fuerza F1 es igual a 10 toneladas fuerza. Y acá hay un ángulo de 60, acá habría 30. Entonces acá sería 10, acá sería 5 por la raíz cuadrada de 3, es su componente en Z. Este vector de acá es 5, nuevamente. Acá hay un ángulo de 30 grados, acá sería la mitad 2.5 y acá sería 2.5 por la raíz cuadrada de 3. La componente en X es 2.5 por la raíz de 3. Eso sería 2.5 la componente en Y, pero menos, y la componente en Z. Por lo tanto, la fuerza F1 quedaría así. Igual a 4.33 menos 2.5 y 8.66. Ahora comenzamos con la fuerza F2. La fuerza F2 es parecido. Como se sabe, a ver, el ángulo entre la placa y el plano XY es igual a 37 grados. Entonces acá en esta parte de acá también habría ese mismo ángulo.
Acá habría un ángulo de 37 grados. Entonces descomponemos rectangularmente la fuerza F2, cuyo módulo es de 15. Me quedaría un vector para acá y otro vector para acá. Si esto es 15, esto es 37, acá me quedaría 9 y acá me quedaría un 12. Su componente en X es menos 12 y su componente en Y Z es 0 y su componente en Z es 9. Por lo tanto, la fuerza F2 quedaría así. F2 quedaría así. Para la fuerza F3 y la fuerza F4 no hay no se complica mucho porque son paralelos a los ejes. La fuerza F4 sería igual a su módulo, que es 25, por el vector I unitario del eje X, 25i. El vector F3 sería igual a menos 25k. Listo. Ahora faltaría nada más la fuerza F5. Para la fuerza F5 sí vamos a observar bien, tenemos que observar bien el punto E y el punto F. Las coordenadas del punto E son 1.8, 1.0, menos 2.5. Esto nos indica que la distancia entre el punto E y el plano XY es de 2.5, como se muestra acá. La distancia de 1.0 significa la distancia entre el punto E y el punto Y. Básicamente acá se muestra esta distancia. Y el 1.8, que vendría a ser la distancia entre todo este punto y el eje y este plano YZ. Se debe observar acá que el punto E y el punto F están contenidos en el mismo plano y de tal manera que forman este triángulo rectángulo, que me va a ayudar bastante para descomponerlo rectangularmente. Bien, sea alfa el ángulo que se forma acá, se observa que la tangente de alfa es igual a 1 sobre 3.7. Entonces el ángulo alfa se va a calcular con una función inversa, alfa igual al arco tangente, quedándote que alfa es igual a 15.124 grados. Descompongamos ahora la fuerza F5. Se descompone rectangularmente una fuerza así y otra fuerza para acá, perpendiculares entre sí. Como se observa, este plano de acá, del triángulo, es paralelo al plano YZ. Por lo tanto, la fuerza F5 no tiene componentes en X, solo tiene una componente en Z, que es negativa, y otra componente en Y, que es positiva. La componente en Y sería igual al módulo por el seno de alfa. Y la componente en Z sería igual al módulo de la fuerza F5 por el coseno de alfa negativo. Nos quedaría algo así. Acá está. 0 en X, 25 por el seno de alfa en Y, positivo, y en Z, negativo. Listo, como ahora ya tenemos las fuerzas F1 hasta F5 expresadas vectorialmente, sumarlas me daría la resultante. La resultante es igual a esto: 17.33, 4.023, menos 26.474 toneladas fuerza. Ahora calculemos los momentos resultantes de cada una de las fuerzas con respecto al punto A. El punto A es mi centro de momentos. Como indiqué anteriormente, ya calculamos las coordenadas de algunos puntos importantes que vamos a utilizar. Comencemos con la fuerza F1. Bien. Según la gráfica, el punto de aplicación de la fuerza F1 es el punto B. Entonces, el momento de la fuerza F1 es igual al producto vectorial entre la posición relativa de B con respecto a y la fuerza F1. Por lo tanto, sería así. Acá está. Momento, producto vectorial. Ahora, para calcular, primero que nada, se recomienda primero plantear estas ecuaciones, y el producto vectorial ya se calcula fácilmente con una calculadora. De igual manera, el momento de la fuerza F2 es igual al producto vectorial entre la posición relativa del punto O con respecto al punto A, que sería esto, y la fuerza F2. De igual manera, no habría mucha complejidad, no habría algo con que explicarse en esta parte. Esto es operativo. Bien. Una vez que ya se calculó estos 5 productos vectoriales, que vendría a ser el momento de la fuerza F1, momento de la fuerza F2, momento de la fuerza F3, F4 y F5, los sumamos vectorialmente y me da como resultado el momento resultante en el punto A. Listo. El momento resultante en el punto A es un momento par que actúa en el punto A y que genera un efecto de rotación.
Ahora, para los cálculos siguientes es importante calcular el módulo de estos dos vectores, el módulo del momento resultante y el módulo del resultante, que se muestran acá. Continuemos. A ver. Listo. En la primera ítem me piden nada más. En la primera pregunta me piden reducir todo el sistema de fuerzas a una sola fuerza y representarlo, dar una respuesta gráfica. Bien. Para, para que la gráfica para que la respuesta gráfica sea más precisa, es importante calcular el ángulo entre esos dos vectores. El ángulo entre los dos vectores, como se sabe, acá está, sea gamma el ángulo entre estos dos vectores, es igual al arco coseno del producto escalar entre estos dos vectores sobre sus módulos. Los vectores que estamos analizando en este caso son el momento resultante y la resultante. Y estarían acá. Por lo tanto, el ángulo entre estos dos vectores es igual a 63.621. Ahora, para tener más o menos la idea de cómo dibujar la resultante y el momento resultante, hacia dónde apunta, se tiene que ver sus componentes. Por ejemplo, las componentes del resultante son positivo en X, positivo en Y y negativo en Z. Por lo tanto, la resultante más o menos tendría esta dirección. Un ángulo positivo en X, otro positivo en y otro positivo en Z. Entonces el resultante tendría más o menos esta forma. Es por ello que lo dibujo así. Para el momento resultante también se aplica el mismo razonamiento. Y con este dibujo de acá se terminaría la primera pregunta. Esto sería su respuesta gráfica. Ahora, en la segunda pregunta también te piden casi algo parecido. En la segunda pregunta te piden el ángulo entre estos dos vectores. Calcule el ángulo entre la fuerza resultante y el momento resultante en el punto A. Ya lo calculamos, que era igual a 63.621 grados. Bien, ahora continuamos con la pregunta número 3. Descomponer el momento resultante en A en una componente que sea paralela al eje AM y una componente perpendicular a este. Bien, para entender cómo descomponerlo, veamos la siguiente imagen. Listo. En la figura del momento resultante, y acá está el eje AM. Ahora, para descomponer rectangularmente, entonces tendríamos que trazar un vector P paralelo y contenido en el eje AM y un vector N perpendicular a este eje, perpendiculares. Listo, de tal manera que los vectores P y N son las componentes del momento resultante. Y estos dos vectores son lo que me piden. Y este dibujo es lo que me piden en sí en la pregunta C. Necesito el ángulo θ y los vectores P y N. Si observamos, el vector P representa la proyección ortogonal del vector momento resultante sobre el vector AM. Por lo tanto, el vector P se calcula con una fórmula de cálculo vectorial, la siguiente. El vector P es igual al producto escalar entre el momento resultante y el vector donde cae la proyección, que sería AM sobre el módulo de AM al cuadrado por el vector AM. Y te quedaría el vector P igual a esto, su módulo. Ahora, como P y N son las componentes del momento resultante, entonces N, que vendría a ser un vector perpendicular al eje AM, es igual al momento resultante menos P. Por lo tanto, N es igual a este vector, su módulo es este. En la graf, para poder dibujar estos vectores necesitamos el ángulo θ. Acá se forma un triángulo rectángulo. La tangente de θ será igual al módulo de n sobre el módulo de P. Que ya lo calculamos usando función inversa. Se obtiene que θ es igual a 39.204 grados. Lo colocamos acá. Ya te colocamos el módulo. Y esta sería la respuesta gráfica que nos piden en la pregunta número C. Y listo, esto sería todo la resolución del problema. Gracias.